Cuando mi mujer ganó 13 millones de dólares en la lotería y se largó con su amante, un chaval del gimnasio, su familia estaba dentro del juzgado del condado de Cedar, sonriéndome con suficiencia, como si yo fuera el remate de un chiste malísimo. Pero cuando el juez se aclaró la garganta y leyó en voz alta el mismo documento que su propio padre me obligó a firmar tiempo atrás, la sala entera se quedó en silencio. La sonrisa de Melissa se desmoronó. A su hermana le empezaron a temblar las manos. Y, por primera vez desde que se fue, sentí algo parecido a la esperanza. Pero ese instante no salió de la nada. Nació de uno de los años más duros de mi vida. Y empezó la noche en que entré en mi propia casa y me di cuenta de que me habían vaciado el mundo por dentro. Me llamo Tom Herrian. Tengo 54 años. Nací y me crié en Holland, Michigan. Me he pasado casi toda la vida arreglando cosas, calderas averiadas, tejados que gotean, puertas atascadas, primero en la planta de GM y, después, como supervisor de mantenimiento en las escuelas públicas de Holland. Nunca he sido de palabras bonitas ni de grandes sueños. Me levanto temprano, preparo el café que esté de oferta en Mayer y pongo la radio local en AM mientras conduzco mi viejo Ford F-150 hacia el trabajo, atravesando esas nevadas que trae el lago. Melissa solía decir que se casó conmigo porque yo era un hombre estable. Más tarde decía que se sentía atrapada. Qué curioso. Lo mismo puede sonar a amor un año y a condena al siguiente. Llevábamos un tiempo mal. El dinero, justo. Las reparaciones de la casa, acumulándose. Los impuestos de la propiedad, subiendo. Melissa trabajaba a tiempo parcial en una clínica dental, pero siempre tenía la sensación de que la vida le debía algo más. ¿Y su familia? Madre mía, nunca me dejaron olvidar que yo no era de los suyos. Su padre tuvo en su día una empresa de calefacción y aire acondicionado, y actuaba como si yo tuviera que hacerle una reverencia solo porque tenía un barco y llevaba mocasines en vez de botas de trabajo. Su hermana Marcy tenía un don para soltar insultos envueltos en azúcar. La noche en que todo se vino abajo, lo primero que recuerdo es el sonido. La puerta del garaje chirrió con fuerza cuando la bajé detrás de mí, con el viento helado empujando desde fuera. La casa estaba extrañamente silenciosa. No sonaba la tele en el salón. No había ruido de Melissa cocinando alguna cosa creativa que hubiese visto por internet. Ni siquiera se oía el chirrido del viejo ventilador del pasillo. Y entonces me llegó el olor. El perfume de Melissa, floral y suave, seguía en el aire, pero ya no era cálido ni familiar. Picaba, como el fantasma de algo que ya se había ido. La llamé una vez, luego otra. Mi voz rebotó con demasiada facilidad. Cuando entré en el dormitorio, me quedé clavado. La puerta del armario estaba abierta de par en par. La mitad de las perchas, vacías. La maleta de nuestro viaje a la isla de Mackinac, hace 2 veranos, había desaparecido. El cajón de su mesilla estaba medio abierto, y dentro había un papel con su letra. No me llames. Me merezco algo mejor. Tú sobrevivirás. Esa frase, tú sobrevivirás, fue como si alguien apretara con el pulgar justo encima de un moratón. Me senté en el borde de la cama, mirando el sitio donde antes estaba su lámpara. El pecho se me cerró de una forma que no sentía desde que murió mi padre. La casa pareció quedarse 20 grados más fría de golpe. Y entonces vibró el móvil. Pete, el de la ferretería, me mandó un enlace, una publicación de Facebook. Melissa, subida a un Corvette Stingray rojo. Jeff, su instructor del gimnasio, detrás de ella, con el brazo rodeándole la cintura. Los dos con copas de champán delante de una pancarta en el Caesars Palace, en Las Vegas. Vida nueva, bendecidos y un 13 de suerte. Me temblaban tanto las manos que casi se me cae el teléfono. Al principio, en el pueblo no sabían qué decir. En un sitio como Holland, las noticias corren como la pólvora. A la mañana siguiente ya notaba los cuchicheos en todas partes. En la gasolinera, incluso en el comedor del colegio. La mayoría intentaba ser amable, a esa manera educada del Medio Oeste. Pero la amabilidad no tapa la humillación. Lo peor fue en la cena de los viernes de pescado del BFW. Fui porque no quería pasar otra noche en aquella casa vacía. Allí olía a perca frita y a madera vieja. Las sillas pulidas chirriaban sobre el suelo de linóleo.
Apenas me había sentado cuando Marcy, más escandalosa que nunca, se inclinó sobre su mesa para que la oyera todo el mundo, en un radio de 3 metros. «Ni siquiera pudiste arreglar el fregadero, Tom», dijo, dando vueltas a su copa como si estuviera haciendo una prueba para una telenovela. «¿De verdad pensabas que ibas a poder retenerla?» Las risas a su alrededor me escocieron más que el frío de fuera. No contesté. No me fiaba de mí mismo. Me levanté y me fui, directo a la noche helada. El viento del lago Michigan me atravesaba la chaqueta como una cuchilla. Me quedé mucho rato sentado en la camioneta, con el motor al ralentí, viendo cómo la condensación en las ventanillas se juntaba y resbalaba hacia abajo como lágrimas que me negaba a soltar. Más tarde, pasé por la cooperativa de crédito del condado de Cedar para mirar las cuentas. Ya sabía lo que me iba a encontrar, pero verlo confirmado en la pantalla me revolvió el estómago. Melissa había vaciado todo lo que podía legalmente. Nuestros ahorros, el fondo de emergencia, lo poco que teníamos reservado para arreglar el tejado, desaparecido. Y por si fuera poco, 2 días después, recibí una notificación del abogado que acababa de contratar. Melissa solicitaba la posesión exclusiva de la casa y exigía que yo pagara alquiler si me quedaba allí hasta que el juez resolviera. Alquiler por la casa que llevaba 20 años pagando, mientras ella se hacía selfies en Las Vegas con su nuevo novio. Esa noche dormí en la camioneta, aparcada fuera de la ferretería de Pete. Me daba demasiada vergüenza volver a casa y estaba demasiado agotado para seguir dando vueltas sin rumbo. Miré cómo las farolas parpadeaban sobre el parabrisas y le susurré a nadie. No solo se está yendo, está afilando un cuchillo. Entonces aún no sabía que las cosas iban a empeorar antes de mejorar. No sabía que me iba a haber metido en una guerra legal que yo no había buscado. Y desde luego, no sabía que, escondido en el fondo de una vieja carpeta llena de polvo y telarañas, estaba precisamente lo que me salvaría. Pero ese momento todavía quedaba a meses de distancia. En ese instante, solo tenía una casa vacía, el corazón hecho pedazos y un camino larguísimo por delante. Después de una semana durmiendo a medias en la camioneta y perdiendo el tiempo paseando por los pasillos de Major, solo para sentir que estaba en algún sitio que no fuese aquella casa demasiado silenciosa, Pete por fin me puso una mano en el hombro y me dijo: «Tom, sube arriba. La habitación de invitados está libre. Lleva años libre. La ferretería de Pete está en River Avenue, de esas tiendas donde el polvo se posa sobre todo, por muchas veces que lo limpies, y donde la gente aún te suelta cosas como «¿Qué tal tu madre?», ahí, en la caja, como si nos conociéramos de toda la vida». Arriba tenía un cuarto de almacenaje que, desde hacía años, había convertido en un espacio medio habitable, más bien apañado. Lo usaban trabajadores de temporada o familiares de paso. La escalera se quejó bajo mis botas mientras subía arrastrando una bolsa de viaje con la poca ropa que Melissa no había tirado al garaje, con prisas, en su carrera por reinventarse. Me dejé caer en el viejo futón y me quedé mirando el techo, escuchando el zumbido del radiador y el crujido de la madera al dilatarse con el frío. Aquel sitio olía a aceite de motor y a cedro, y, aunque suene raro, era reconfortante comparado con el vacío que acababa de dejar atrás. Debí de llevar allí tumbado casi una hora cuando Pete subió con 2 tazas humeantes de café. «Necesitas un abogado», dijo, sin adornos, y no uno de esos payasos de valla publicitaria de Grand Rapids. Alguien que conozca este pueblo, que conozca a la gente. Así fue como acabé sentado frente a Janet Kroll. 2 días después, estaba en su despacho, encima de una panadería del centro. El olor a pan recién hecho se colaba por las rejillas de ventilación. Las paredes estaban llenas de diplomas enmarcados, recortes de periódico amarillentos y una sola foto de Janet pescando en el lago Michigan, sujetando un salmón casi tan grande como su torso. Me estrechó la mano con firmeza. «Tom Herrian, he oído tu nombre alguna vez. Siéntate, cuéntamelo todo». Lo hice, despacio, a trompicones. Ella no me interrumpió, no me juzgó. Solo tomaba notas en una libreta con más páginas dobladas y gastadas que lisas. Cuando terminé, soltó un suspiro largo. «Tom, voy a hablarte claro. Las ganancias de la lotería durante el matrimonio casi siempre se consideran bienes gananciales». Hice un gesto con la cabeza.
Me lo esperaba. El problema es que Melissa va a pelearlo con cada céntimo de ese dinero nuevo. Volví a asentir. Y entonces me preguntó algo que me dejó quieto. ¿Tú y Melissa firmasteis alguna vez algo relacionado con el dinero? ¿Algo que su familia te presionara para firmar? Fruncí el ceño. Algo se movió en mi memoria. Había algo, años atrás, un día de acción de gracias en casa de sus padres. Su padre sacó un papel, lo llamó Plan de Protección Familiar, y dijo que era solo para que las cuentas estuvieran claras, por si algún día pasaba algo. Janet se inclinó hacia adelante. ¿Lo conservas? Si lo tengo, estará en una carpeta en el garaje. O lo estaba, antes de que Melissa tirara la mitad de mis cosas como si fueran basura. Janet cerró la libreta. Encuéntralo, y rápido. 2 días después, el juzgado me concedió exactamente 1 hora para entrar en la casa y recoger pertenencias personales, antes de que cambiaran las cerraduras. Conduje hasta allí temprano, aparqué al otro lado de la calle y me quedé unos minutos dentro del coche, solo para recomponerme. La casa se veía más pequeña de lo que recordaba, o quizá era yo el que se sentía más pequeño frente a ella. Cuando llegó el sheriff, me saludó con un gesto breve. «Tiene 60 minutos, señor. Estaré cerca». Entrar fue como colarse en un sitio donde ya no tenía derecho a estar. Melissa había desnudado la casa de todo lo que daba calor. Fotos fuera de las paredes, cortinas arrancadas, mantas desaparecidas. Mis pasos resonaban sobre el suelo de madera, ahora desnudo. Fui directo al garaje y encendí la luz. Había cajas apiladas sin mucho orden, la mitad aplastadas, algunas abiertas, con adornos viejos de Navidad saliéndose por los lados. Parecía que alguien hubiera pasado por allí con rabia. Probablemente Melissa. Odiaba el desorden. Y a mí, supongo. Rebusqué caja tras caja. Camisetas viejas, herramientas oxidadas, una olla eléctrica agrietada. Me temblaban tanto las manos que me corté el lateral del pulgar con un soporte metálico con el borde roto. Un pinchazo seco. Luego la sangre. Me lo limpié en los vaqueros y seguí. A los 38 minutos. Sí. Miraba el reloj cada poco. Oí un coche que reducía la marcha delante de la casa. Me asomé por la ventanilla lateral. Un todoterreno blanco, el de su padre. Alguien estaba dentro, mirando la casa. Se me encogió el pecho. ¿Habían venido para asegurarse de que no me llevaba nada de valor? ¿Esperaban que yo fracasara? Tragué saliva y seguí. El corazón me retumbaba en los oídos. Aparté de un empujón un contenedor de plástico rajado y cayeron al suelo una guirnalda y una figura de Papá Noel, haciendo un ruido sordo. Detrás, encajada entre un quitanieves viejo y una pila de botes de pintura, vi algo negro, una carpeta, cubierta de polvo y telarañas. Me arrodillé sobre el hormigón para alcanzarla. La abrí y ahí estaba, el documento, con la firma perfecta, en letra cursiva, del padre de Melissa en la primera página. No me dio tiempo a leer más. «Se acabó el tiempo, señor», llamó el sheriff desde la puerta. Apreté la carpeta contra el costado y salí. Pasé junto al todoterreno blanco sin mirarlo. El motor aceleró cuando crucé el césped, pero nadie bajó la ventanilla. Solo miraban. Esa misma tarde, Pete me llevó en coche al despacho de Janet. Me senté frente a ella mientras se ajustaba las gafas de lectura y pasaba las páginas despacio. A cada línea se le tensaban más los labios. Se detuvo. Volvió atrás. Leyó otra vez. Se le alzaron las cejas. Cerró la carpeta con cuidado y se recostó en la silla, mirándome como si me viera por primera vez. «Tom», dijo, en voz baja, casi con respeto, «llevo 30 años haciendo esto, y el padre de Melissa, Dios le bendiga su corazón interesado, acaba de darnos las llaves del reino. Intentó atar a su propia familia en nudos para proteger su fortuna, y al hacerlo, golpeó el documento con un dedo. Acaba de convertirte en multimillonario». Sentí que la habitación se inclinaba. El tic-tac del reloj de pared, tenue hasta entonces, de pronto parecía más fuerte. Se me cerró la garganta. Por primera vez desde que Melissa se fue, sentí algo que no era dolor ni vergüenza. Sentí que el aire volvía a mis pulmones. Noté cómo se me enderezaba un poco la espalda. Esperanza. Esperanza de la de verdad, sólida. La esperanza es una cosa extraña. No lo arregla todo, pero cambia cómo te sostienes, cómo respiras,
como miras a la cara a quienes antes te observaban como si ya estuvieras derrotado. Pero la esperanza no paga los honorarios. Y desde luego no impide que Melissa venga a por mí con todas las armas que su dinero nuevo pudiera comprar. La pelea de verdad no había hecho más que empezar. Una semana después de que Janet encontrara las garras escondidas en aquel documento, entré en el juzgado del condado de Cedar, sintiendo que había aterrizado en la vida de otra persona. No había periodistas ni nada parecido. Esto no era Detroit ni Chicago, pero el rumor ya había corrido por todo el pueblo. En el BFW, en la bolera, en la ferretería de Pete. Incluso la cajera de Mayer parecía saber que, al final, Tom tenía alguna opción. Lo agradecía, pero eso no hacía que enfrentarme a Melissa fuera más fácil. Llegó con un abogado nuevo, alto, moreno, bronceado, pelo perfecto, traje impecable, sonrisa ensayada. De esos que parecen hechos para salir en una valla publicitaria, con los brazos cruzados junto a un eslogan tipo «Ganamos a lo grande». Pasó a mi lado rozándome, con Melissa colgada de su brazo como una adolescente, presumiendo de novio quarterback. Jeff no estaba. Ahora que lo pienso, hacía semanas que no lo veía. Melissa me miró de arriba abajo como si estuviera evaluando algo que había pisado sin querer. «Bueno, Thomas», dijo, con una voz empalagosa y venenosa a la vez. «Veo que has encontrado abogado. ¡Qué mono!». No contesté. Ya había aprendido a no malgastar el aliento. Dentro de la sala, su abogado se desplegó como un pavo real en plena exhibición. «Señoría, mi clienta ha sido durante años la única contribuyente financiera del matrimonio. El señor Herrian está intentando extorsionar dinero que no ganó y que no merece. Demostraremos que es, y siempre ha sido, económicamente dependiente de mi clienta». Dependiente. Esa palabra me golpeó más fuerte de lo que debería. Había hecho horas extra durante décadas, arreglando calderas, cuadros eléctricos, lavavajillas reventados en comedores escolares. Tenía callos más antiguos que algunos de los nuevos amigos de Melissa, pero oírlo decirlo así, tan seguro, tan pulido, me dio ganas de hundirme en el banco de madera. Janet no se inmutó. «Señoría, las pruebas demostrarán lo contrario. Y además presentaremos un documento redactado por el propio padre de la demandante que contradice directamente todo lo que acaba de afirmarse». El abogado de Melissa resopló con desprecio. «¿Un documento de su padre, señoría? No perdamos el tiempo con nostalgias familiares irrelevantes». La sonrisa de Janet se afiló. «Oh, es muy relevante». El juez fijó una nueva fecha para revisar las pruebas económicas y ordenó a ambas partes presentar toda la documentación de apoyo. Melissa salió de la sala pavoneándose, como si ya hubiera ganado. Fuera del juzgado, Marcy estaba esperando, móvil en mano, claramente con la esperanza de pillarme en un momento patético. Ni siquiera intentó bajar la voz. «Sabes, Tom, a lo mejor esto te viene bien. Quizá perderlo todo te enseña a valerte por ti mismo». Pasé de largo, pero sus palabras se me pegaron más tiempo del que me hubiera gustado. Las semanas siguientes fueron un desgaste constante. Trabajaba de día y por las tardes me iba al despacho de Janet a revisar recibos, extractos bancarios y nóminas de los últimos 15 años. En una de esas sesiones interminables, Janet se detuvo y me miró. «Tom, ¿cómo lo llevas?». Me encogí de hombros. «No lo sé. Estoy cansado, avergonzado. Me siento viejo». Su expresión se suavizó. «No estás viejo. Te importa demasiado. Les pasa a los mejores». Fue extraño, pero esas palabras, tan simples, me dieron algo en lo que apoyarme durante unos días más. La gente subestima el poder que tiene la amabilidad cuando te estás ahogando. Y entonces llegó el incidente de Facebook Live. El hermano de Melissa, Dale, un tipo cuyos pasatiempos incluían cerveza barata, opiniones aún más baratas y grabarse haciendo ambas cosas, se puso en directo un sábado por la noche. Tenía la cara roja, medio borracho, sentado en el sótano desordenado de alguien. Levantó un fajo de papeles y farfulló. «Tuvimos que ayudar a Mel con esto de la separación, ya sabéis. Lo fechamos con antelación para que los tribunales crean que fue antes de que le tocara el premio gordo. Hay que proteger a la familia». Se rió y se derramó cerveza por encima. El vídeo se cortó,
pero no antes de que medio pueblo lo hubiera visto. Janet tenía una copia en menos de una hora. Me llamó a las 9:30 de la noche. «Tom, siéntate». Cuando le dije que ya estaba tumbado en el futón, respondió: «Mejor, porque esto acaba de ponerse mucho más fácil». Pero Melissa no se rindió. Nunca fue de rendirse. A la mañana siguiente me llamó. Estuve a punto de no cogerlo, pero algo me dijo que escuchara la amenaza que fuera a venir. «¿Te crees listo?», escupió en cuanto contesté. «Ese vídeo no significa nada. Nada. ¿Nada?», dije con calma. «Melissa miente mejor». Hubo un silencio largo y cortante. Luego, un clic. Colgó. Cuanto más salía la verdad a la luz, más notaba algo sorprendente. La gente del pueblo empezó a tratarme de otra manera. No con lástima, sino con una especie de respeto silencioso. En el PFW me guardaban sitio otra vez. Las cajeras de Meyer sonreían con más suavidad. Incluso mi jefe en la escuela me dijo: «Ánimo, Herrian. La gente reconoce a los hombres decentes cuando los ve». Esos pequeños gestos importaban. Me iban cosiendo de nuevo, trozo a trozo. Pero las dificultades no habían terminado conmigo. Los gastos legales subían rápido y no quería fundirme hasta el último céntimo que me quedaba. Así que vendí mi F-150, la camioneta que había tenido durante casi 20 años. Vi cómo un chaval más joven se la llevaba, mientras el escape tosía como un viejo amigo aclarando la garganta por última vez, caminando de vuelta a la ferretería, con el viento helado clavándose en las rodillas doloridas. Me pregunté si la esperanza no estaría preparándome para una caída aún mayor. Se fijó la fecha de la vista final. Janet dijo que sería decisiva. Todo lo que habíamos reunido, el vídeo, el acuerdo prenupcial, los registros financieros, estaría sobre la mesa del juez. La noche anterior me quedé fuera del juzgado, con un vaso de cartón de café barato en la mano, viendo cómo la nieve giraba bajo las farolas. No podía dejar de pensar: mañana alguien va a decir en voz alta quién creen que soy, el mentiroso o el que dice la verdad. Inspiré el aire frío, sentí cómo me quemaba los pulmones y me dije una cosa: pasara lo que pasara, no apartaría la mirada. La mañana de la vista, Holland parecía más fría de lo normal, ese frío que se te mete por las mangas de la chaqueta y no te suelta. Subí despacio los escalones del juzgado, intentando controlar la respiración. Ya no era miedo, era el peso de todo lo que me había traído hasta allí. Cada insulto, cada noche sin dormir, cada humillación que me había tragado porque no sabía de qué otra manera seguir adelante. Dentro de la sala, los bancos de madera crujían bajo el peso cambiante de vecinos, compañeros de trabajo y curiosos que habían seguido mi historia como si fuera el informativo local de la noche. La familia de Melissa estaba sentada en primera fila, alineada como si asistiera a una gala y no a una vista judicial. Su madre apretaba un bolso con lentejuelas, como si dentro llevara la llave del cielo. Los labios de su hermana Marcy estaban tan fruncidos que parecía que fueran a romperse. ¿Y Melissa? Melissa entró con su abogado carísimo a su lado, vestida con una americana blanca, pendientes dorados y el pelo arreglado como si estuviera haciendo un casting para un anuncio de perfume de lujo. Levantó la barbilla al verme y me dedicó una sonrisa que no le llegó a los ojos. Cuando entró el juez, todos nos pusimos en pie. La sala quedó en silencio, roto solo por el zumbido suave de las luces fluorescentes del techo. El abogado de Melissa empezó fuerte, con una voz segura y pulida. «Señoría, mi clienta ha sido la principal sustentadora económica de este matrimonio. El señor Herrian hizo aportaciones mínimas, tanto en lo doméstico como en lo financiero. Ahora intenta apropiarse de unas ganancias cuya creación no le corresponde. Esto no es solo injusto, es oportunista». Pronunció oportunista como si fuera veneno. Janet esperó a que terminara. Luego se levantó despacio y abrió su carpeta con una calma que solo dan los años de experiencia. «Señoría, cada una de esas afirmaciones queda desmentida por pruebas documentales. Y no solo eso. Los propios suegros de mi cliente redactaron un acuerdo legalmente vinculante, firmado por ambas partes, que respalda directamente el derecho legítimo del señor Herrian». Melissa puso los ojos en blanco y susurró algo a su abogado. Él sonrió con suficiencia, como si supiera algo que los demás ignorábamos.
El juez hizo un gesto con la mano. Continúe, señora Kroll. Janet entregó copias del antiguo acuerdo prenupcial familiar. Este documento, redactado por el padre de la demandante, especifica que cualquier ganancia extraordinaria obtenida durante el matrimonio es un bien ganancial, salvo que exista una separación legalmente reconocida en el momento de su adquisición. Melissa se removió en su asiento. Su abogado intentó interrumpir, pero el juez levantó la mano. «Deje que termine». Janet continuó, con la voz firme. No existía separación legal alguna. Lo que sí existe es la prueba de un acuerdo de separación falsificado y elaborado después del premio de la lotería. Esa prueba incluye un vídeo en el que el propio hermano de la demandante admite que el documento fue fechado con anterioridad para proteger los bienes de Melissa. Un murmullo recorrió la sala. Alguien al fondo dejó escapar un silbido bajo antes de que lo mandaran callar. El abogado de Melissa se puso rojo como un tomate, pasando papeles a toda velocidad, como si la verdad pudiera reescribirse sola. Entonces, Melissa se inclinó hacia mí. Su voz era apenas un susurro, pero cortaba como una cuchilla. «Siempre fuiste un perdedor, Tom, y aquí nadie va a creer a un patético y viejo encargado de mantenimiento antes que a mí». Por primera vez en meses, la miré directamente a los ojos. «Si soy tan inútil», le susurré, «¿por qué tu padre escribió un contrato para protegerte de mí?» Apretó la mandíbula. El juez se aclaró la garganta, y todas las miradas volvieron al estrado. «Señora Herrian», dijo, «póngase en pie, por favor». Melissa se levantó, alisándose la americana. Su familia se incorporó en los asientos, como si se prepararan para una coronación. El juez abrió de nuevo el acuerdo prenupcial, se ajustó las gafas y leyó en voz alta, con una voz firme que resonó en toda la sala. «Este documento establece claramente que cualquier ganancia extraordinaria obtenida durante el matrimonio pertenece a ambos cónyuges. Este tribunal no encuentra pruebas legales de que existiera una separación en el momento en que se obtuvieron las ganancias de la lotería». El abogado de Melissa intentó intervenir. «Señoría, protestamos». El juez alzó la mano con brusquedad. «Siéntese», y continuó, ahora con un tono más duro. «Además, el intento de presentar un acuerdo de separación falsificado constituye un acto directo de fraude contra este tribunal». Un escalofrío recorrió la primera fila. El rostro de Marcy perdió todo el color. La madre de Melissa apretó el bolso hasta que los nudillos se le quedaron blancos. El juez se inclinó hacia adelante. «Señora Herrian, usted intentó defraudar a este tribunal y a su cónyuge. Sus actos no solo fueron ilegales, sino profundamente carentes de la más básica decencia. Y, como ironía final, ha sido un documento de su propia familia el que ha demostrado la verdad que usted trató de enterrar». La sala quedó tan quieta que se oía el tic-tac del reloj de alguien. El juez se giró hacia mí. «Señor Herrian, este tribunal le concede la mitad de los 13 millones de dólares del premio de la lotería, así como el reembolso de los honorarios legales y una compensación por los daños derivados de las acciones fraudulentas de la demandante». Durante un instante, todo se congeló. Luego la hermana de Melissa soltó un grito ahogado tan fuerte que resonó en la sala. Su madre rompió a llorar. Alguien al fondo murmuró, «Que Dios nos ampare». Yo mantuve la mirada baja, clavada en mis zapatos gastados. No me jacté, no sonreí, ni siquiera miré a Melissa, porque en ese momento algo dentro de mí por fin se soltó. Meses de humillación, de soledad, de dudas, se levantaron como un abrigo pesado que uno se quita al final de un invierno interminable. Yo no gané la lotería. Recuperé mi nombre. Cuando salí del juzgado aquella tarde, el frío ya no mordía como por la mañana. El viento del lago Michigan seguía siendo cortante, pero yo me sentía más ligero, como si hubiera llevado un peso atado al pecho y alguien lo hubiera cortado por fin. No salí corriendo a celebrarlo. Nunca he sido así. Me quedé un momento en las escaleras del juzgado, mirando el centro de Holland. Los coches pasaban. La gente caminaba deprisa por las aceras, abrigada contra el frío. La vida seguía, como siempre, estés preparado o no. Janet se colocó a mi lado, ajustándose la bufanda. «Lo hiciste bien ahí dentro, Tom». «No hice gran cosa», dije. «El trabajo duro lo hiciste tú». Ella soltó una risita. «No puedo levantar nada sin la verdad detrás,
Y tú la trajiste en abundancia. Por primera vez en meses, me permití sonreír. Pequeña, pero de verdad. Gracias, dije en voz baja. Me apretó el brazo con suavidad y bajó las escaleras. No desaparezcas ahora, me dijo. Pásate algún día por el despacho. Y, si puede ser, trae café. Le prometí que lo haría. Y lo decía en serio. Con la mitad del premio de la lotería a mi nombre, podría haber tirado la casa por la ventana, comprarme una mansión en la orilla del lago, estrenar camioneta con asientos calefactados, dar la vuelta al mundo en un crucero, como esos jubilados de los folletos brillantes. Pero nada de eso me encajaba. Había pasado demasiados años viviendo sencillo como para convertirme de golpe en otra persona. Así que elegí algo más pequeño, algo que me sonara a hogar. Una casita a unas calles de la costa. No una de esas mansiones enormes frente al agua, sino una vivienda modesta, de una sola planta, con el camino de entrada agrietado y un columpio en el porche que se mecía con el viento. La primera mañana que me desperté allí, preparé una cafetera y salí con una taza a la terraza de atrás. El aire olía a pino y a agua fría. El lago estaba lo bastante lejos como para no verlo, pero lo bastante cerca como para oír el ritmo lejano de las olas. Ese sonido me había acompañado en muchos inviernos oscuros. Volver a escucharlo, constante y tranquilo, fue como coser algo roto por dentro. Arreglé yo mismo los escalones del porche, pinté el salón y cambié las viejas lámparas. Volvía a ser agradable arreglar cosas, cosas que, esta vez, se quedaban arregladas. En el pueblo, las noticias vuelan. Los del BFW me estrechaban la mano cuando me pasaba los viernes por la noche. Mi jefe, en la escuela, bromeó. No te olvides de los de abajo ahora que eres rico. Le dije que de eso no tenía que preocuparse. De Melissa no volví a ver gran cosa después de la sentencia, pero me llegaban suficientes historias. Jeff, el maravilla del gimnasio, le puso una demanda civil diciendo que ella le había prometido parte del dinero. Durante las vistas desapareció porque Melissa dejó de pagarle el alquiler. Cuando me enteré, no me alegré. Solo negué con la cabeza. Su hermana Marcy tuvo que vender el barco para ayudar con los gastos legales de Melissa. Una mañana pasé por delante de su jardín y vi los carteles de «Se vende» clavados en la nieve, torcidos por el viento. Me recorrió una sensación rara, apagada, de cierre. No disfrutaba con su sufrimiento, pero tampoco podía fingir que no tenía algo justo. Hay una clase de justicia en que las consecuencias acaben encontrando el camino de vuelta a casa. Unas semanas después, Pete me invitó a una fritada de pescado que organiza todos los años un domingo, detrás de la ferretería, cuando llega la primavera. Nada especial, sillas plegables, platos de papel y un montón de vecinos contando historias y pasándose la ensaladilla de patata. Estuve a punto de no ir, pero cuando aparecí, me trataron como si no me hubiera ido nunca. Me alegro de verte, Tom. Qué bien que estés mejor. Se te ve más ligero, más contento. Puede que lo estuviera. Ya por la tarde, cuando el sol se escondió detrás de los tejados y el cielo se puso de ese rosa suave tan de Michigan, me quedé solo en el columpio del porche, con otra taza de café recién hecho. La brisa era fría, pero amable. A lo lejos se oían risas en el jardín de algún vecino. Y en algún sitio, una puerta mosquitera se cerró con un golpe suave. Sonidos tranquilos, sonidos de cada día, sonidos que había echado de menos más de lo que me había dado cuenta. Pensé en todo el desastre, las mentiras, la vergüenza, las batallas en el juzgado, las noches largas preguntándome si alguien me creería. Y, aún así, en medio de todo, había encontrado algo más firme que la rabia. Me volví a encontrar a mí mismo, un poco gastado por los bordes, sí, pero entero. Si has pasado por algo parecido, si la vida te ha derribado tan fuerte que no sabías si podrías levantarte, ojalá me escuches cuando te digo esto. La justicia, la de verdad, no siempre hace ruido. No siempre llega envuelta en aplausos, fuegos artificiales o discursos. La mayoría de las veces aparece en silencio, poco a poco, cuando sigues diciendo la verdad, sigues dando la cara y sigues haciendo lo siguiente difícil que toca hacer. Es una carrera de fondo, no un sprint, y tu verdad, por muy enterrada que esté, siempre encuentra la manera de salir. Si mi historia te ha dicho algo, si alguna vez te has sentido invisible,
infravalorado o descartado, quédate por aquí. Todavía quedan muchos kilómetros de camino y más historias de victorias silenciosas que me gustaría compartir contigo.